En la ley despiadada de la jungla existe un crimen tan atroz que su única respuesta es la aniquilación. Un acto que no solo rompe el equilibrio, sino que desata una furia tan concentrada y tan pura que es capaz de borrar linajes enteros del mapa. Hoy, la historia que van a presenciar no es una simple disputa territorial. Es el evangelio sangriento de un rey que lo perdió todo en un solo amanecer rojo. Serán testigos de cómo una familia real fue borrada de la faz de la tierra por un acto de cobardía y ambición. Y verán el nacimiento de un espectro, un rey sin reino, un padre sin hijos, un compañero sin su alma gemela, un tigre solitario cuya pena se transformaría en un juramento de sangre. Su objetivo ya no sería gobernar. Su único propósito en la vida sería orquestar una masacre total. Si las crónicas de venganza implacable y justicia ejecutada con garras y dientes resuenan en su espíritu, usted ha encontrado su hogar. Considere unirse a la manada de furia animal. Aquí no contamos cuentos de hadas, narramos las leyendas brutales que la propia naturaleza escribe con sangre. Ahora prepárese, porque en las ruinas de un reino caído, un rey solitario está a punto de iniciar su cacería final y no dejará a nadie con vida. Las cascadas de Zafiro eran un reino de una belleza casi mítica, un santuario oculto en el corazón de la India, donde el agua caía en cortinas resplandecientes sobre rocas cubiertas de musgo y la niebla matutina danzaba entre árboles milenarios. En este paraíso gobernaba un monarca de poder y majestuosidad incomparables. Kan, el rey tigre, era una criatura en la cima de su existencia. Su cuerpo, más grande y más poderoso que el de cualquier otro tigre en cientos de kilómetros, era un tapiz de fuego y noche. Sus ojos, de un color ámbar profundo, contenían la sabiduría de un gobernante y la llama latente de un guerrero. Kan había luchado por su reino, y ahora, en su madurez, lo gobernaba con una paz firme. Su dinastía era su orgullo y su fortaleza. A su lado estaba Sita, su reina, una tigresa de una elegancia letal y una devoción feroz. Juntos, habían criado a 2 cachorros, 2 llamas jóvenes que eran el futuro de su linaje. La vida en las cascadas de Zafiro era un ciclo de prosperidad. Las presas abundaban, el territorio era seguro y la familia real era el corazón palpitante de este Edén. Kan, el rey, no podía imaginar una amenaza que pudiera hacer tambalear su mundo. Su confianza, nacida de una fuerza incontestada, sería su perdición. En las tierras yermas que bordeaban el paraíso de Kan, un nuevo poder estaba surgiendo. Un clan de Dholes, los perros salvajes de la India. Pero no era un clan ordinario. Estaban liderados por un macho anormalmente grande y de una inteligencia astuta y perversa, conocido solo como el Rojo por el tono sangriento de su pelaje. El Rojo no poseía la fuerza de un tigre, pero tenía algo que Kan subestimaba: los números y una ambición sin límites. Su clan, compuesto por más de 20 perros salvajes, era una máquina de cazar coordinada y letal. Y el Rojo codiciaba la abundancia de las cascadas de Zafiro. Sabía que mientras Kan viviera, el valle sería impenetrable, pero también sabía que incluso el rey más grande tenía puntos débiles. El Rojo era un estratega paciente. Durante meses envió exploradores que observaban el reino de Kan desde la distancia. Mapearon sus rutas de patrulla, los lugares de descanso de la familia real, y notaron un patrón crucial. Kan, como la mayoría de los tigres machos, a menudo dejaba a su familia en la seguridad de su guarida principal, cerca de las cascadas, mientras él realizaba largas patrullas por las fronteras de su vasto territorio. Era un viaje que podía llevarle un día entero, una ventana de oportunidad. El plan del Rojo era de una audacia y una cobardía sin precedentes. No intentaría enfrentarse a Kan. Su objetivo era el corazón de su reino, su familia.
Sabía que si podía eliminar a la reina y a los herederos, el espíritu del rey se rompería. El reino caería desde dentro. Esperó el momento perfecto, un día en que Khan se adentró en la parte más lejana de su territorio, un viaje que lo mantendría alejado hasta el siguiente amanecer. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo profético, el rojo dio la orden. El clan de Doles se movió. No hicieron ruido. Se deslizaron a través de la maleza como una marea silenciosa y rojiza, convergiendo en la guarida principal de la familia real. Sita, la reina, sintió el cambio en el aire. Su instinto maternal le gritó que algo andaba terriblemente mal. Sacó a sus cachorros de la guarida, colocándolos detrás de ella, y se enfrentó a la oscuridad que se avecinaba con un gruñido bajo vibrando en su pecho. Y entonces emergieron, no uno ni dos, sino más de 20 pares de ojos amarillos brillando en la penumbra. El clan la rodeó, una manada silenciosa y disciplinada. Sita sabía que estaba atrapada, no había escapatoria, pero no iba a morir como una presa, moriría como una reina, defendiendo a sus hijos hasta el último aliento. Con un rugido que hizo temblar las hojas, se lanzó al ataque. La batalla fue breve, desigual y de una brutalidad inimaginable. La fuerza de Sita era inmensa. Abatió a 3, 4, 5 de los Doles con golpes de sus poderosas garras. Pero por cada uno que caía, 2 más ocupaban su lugar. La atacaban desde todos los ángulos, una tormenta de mordiscos y tirones, agotando su resistencia, abrumándola con su número. Los cachorros, aterrorizados, solo podían observar cómo su madre, su protectora, era consumida por la marea roja. Finalmente, la reina cayó, y una vez que ella estuvo en el suelo, el clan, en un acto de crueldad final, se volvió hacia los herederos indefensos. A la mañana siguiente, Khan regresó de su patrulla. Desde lejos, sintió que algo estaba mal. El aire estaba extrañamente silencioso, no había los sonidos familiares de sus cachorros jugando. Un nudo de hielo se formó en su estómago, aceleró el paso, su corazón latiendo con una premonición terrible. Cuando llegó a la guarida, el mundo se detuvo. La escena que lo recibió era una visión de una carnicería total. La sangre manchaba la entrada de la cueva, y en el suelo yacían los cuerpos destrozados de todo lo que amaba. Su reina, sus hijos, su futuro, su alma, todo aniquilado. Khan no rugió, no lloró. El dolor fue tan instantáneo y tan absoluto que lo trascendió. Se quedó allí, inmóvil, durante horas, mientras el sol se elevaba en el cielo. Su mente se fracturó y se volvió a forjar en ese silencio. El rey, el padre, el compañero, todo eso se quemó y se convirtió en cenizas. De esas cenizas surgió una sola entidad, fría y vacía, animada por un único y singular propósito. No era justicia. La justicia era un concepto demasiado civilizado para lo que sentía. Era exterminio. Sus sentidos, ahora afilados por el odio puro, comenzaron a trabajar. Olfateó el aire, el olor abrumador de los Doles. Siguió el rastro, no con la prisa de la ira, sino con la metódica calma de un verdugo caminando hacia el patíbulo. El rastro lo llevó fuera de su valle, hacia las tierras yermas, y desde la cima de una colina los vio. El clan de El Rojo, descansando a la luz del sol, sus vientres llenos, sus hocicos todavía manchados con la sangre de su familia. En ese momento, el plan nació en su mente. Un plan terrible y metódico. No los atacaría allí, en campo abierto, donde sus números eran una ventaja. No, los haría volver, los atraería de nuevo a su valle, a las cascadas de Zafiro. Los cazaría uno por uno en su propio terreno, en el mismo lugar donde habían cometido su atrocidad. Su paraíso se convertiría en su tumba. Khan desapareció. Durante semanas se convirtió en una leyenda susurrada entre los otros animales. El rey tigre que se había vuelto loco de dolor, pero no estaba loco, estaba trabajando.
Comenzó a cazar con una eficiencia aterradora en los bordes de las tierras yermas, pero no se comía a sus presas. Dejaba los cadáveres de grandes ciervos y jabalíes justo en la frontera del territorio de los doles, atrayéndolos, acostumbrándolos a la comida fácil, haciéndolos bajar la guardia. El rojo, en su arrogancia, creyó que el tigre se había ido o había muerto, y que ahora podían reclamar el valle. Lideró a su clan de vuelta a las cascadas de Zafiro, esperando encontrar un paraíso de presas fáciles. Encontraron un cementerio esperándolos. Una vez que el clan estuvo dentro del valle, Khan selló la única salida. Usó su fuerza masiva para derribar un enorme árbol muerto, bloqueando el estrecho paso por el que habían entrado. Estaban atrapados, y ahora la cacería comenzaba. Khan ya no se movía como un rey, se movía como un fantasma. Usaba las cascadas para enmascarar su olor, las cuevas para esconderse, el terreno elevado para observar, y comenzó a matar. No atacaba al grupo, esperaba a que un dole se alejara para beber agua, a que una pequeña patrulla se adentrara demasiado en el bosque, y entonces atacaba. Sus ataques eran silenciosos, instantáneos y letales. No había lucha, solo una desaparición. El clan de El Rojo, que había llegado como conquistador, ahora era una guarnición asediada. El pánico comenzó a extenderse. Los perros, antes unidos por la confianza en su líder, ahora se miraban con recelo. El miedo era su nueva comida. Cada sombra parecía un tigre. Cada crujido de una hoja era una sentencia de muerte. El paraíso se había convertido en una trampa mortal, y el fantasma del rey que habían asesinado era ahora su carcelero, su juez y su verdugo. La masacre total apenas había comenzado. La paranoia se convirtió en el aire que respiraba el clan de El Rojo. Los días en las cascadas de Zafiro, antes una promesa de festines, ahora eran una tortura de luz y sombras, cada una ocultando una amenaza potencial. Las noches eran peores. La oscuridad, antes su aliada, ahora pertenecía al fantasma de Khan. El clan, que una vez se movía con la arrogancia de una unidad imparable, ahora se apiñaba, temerosos de separarse incluso por un instante. El miedo constante estaba agotando su fuerza más rápido que cualquier batalla. El hambre comenzó a roer sus entrañas, ya que la caza se volvió imposible. No podían concentrarse en una presa mientras eran, a su vez, la presa principal de un depredador invisible. Khan observaba todo desde las alturas, su rostro una máscara impasible de paciencia. El sufrimiento de sus enemigos era un preludio, una sinfonía de terror que él dirigía con una precisión maestra. No sentía satisfacción, solo una fría y vacía determinación. Cada dole que desaparecía era una cuenta menos en una deuda de sangre. Su método era siempre el mismo: aislamiento, emboscada, aniquilación silenciosa. Un día era un explorador solitario junto al río. Al día siguiente, una pareja que se había aventurado demasiado lejos en busca de raíces. Los cuerpos nunca eran encontrados. Khan se aseguraba de arrastrarlos a las cuevas más profundas o lanzarlos a las fosas de las cascadas, negándoles a sus enemigos incluso el consuelo de saber cómo habían muerto sus compañeros. La incertidumbre era un veneno más potente que cualquier mordisco. El Rojo, el líder astuto, se veía superado por una estrategia que no podía comprender. Su poder se basaba en la fuerza del número y la coordinación. Pero, ¿cómo se lucha contra un enemigo que se niega a luchar? ¿Cómo se defiende de un ataque que nunca se ve venir? La presión de su propio clan comenzó a montarse sobre él. Los gruñidos de desafío se hicieron más frecuentes. Sus lugartenientes, antes leales, ahora lo miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Lo culpaban. Había sido su ambición la que los había llevado a esta trampa esmeralda. Khan sintió este cambio en la dinámica del clan. Sabía que la siguiente fase de su plan estaba lista para ser ejecutada: la implosión.
Tenía que romper la confianza del clan en su líder de forma irreparable. Una noche, mientras el clan dormía inquieto, Khan se deslizó en su campamento. No fue a matar. Su misión era otra. Se acercó a la reserva de comida que el clan guardaba celosamente. Los restos de un pequeño jabalí que habían logrado cazar. Con una delicadeza que contradecía su tamaño, Khan tomó una de las mejores porciones de carne y la depositó silenciosamente frente a la roca donde dormía el rojo. Luego se desvaneció. A la mañana siguiente, el descubrimiento causó un alboroto. El clan, hambriento y desesperado, vio la porción de carne a los pies de su líder. La conclusión fue instantánea y venenosa. El rojo estaba acaparando comida, festejando en secreto, mientras ellos morían de hambre. Las acusaciones volaron. El rojo, confundido y furioso, trató de negarlo, pero las pruebas estaban ahí, plantadas por un maestro de la manipulación. Un desafío estalló. Uno de sus lugartenientes, un dole grande y desesperado, lo atacó. La lucha fue salvaje y caótica, no una batalla por el liderazgo, sino una explosión de miedo y frustración. El rojo, aunque debilitado, logró matar a su retador, pero la victoria le costó caro. Resultó herido y, lo más importante, la unidad de su clan se rompió para siempre. Ahora no solo temían al fantasma de fuera, se temían los unos a los otros. Con el clan fracturado y su líder herido y desacreditado, Khan decidió que la fase de la tortura psicológica había terminado. Era hora de la cosecha. Era hora de la masacre. Esperó a que una tormenta monzónica barriera el valle, una lluvia torrencial que ahogaría los sonidos y convertiría el terreno en un lodazal. La lluvia era su aliada, enmascararía su olor, su sonido, y haría que sus enemigos se sintieran aún más miserables y atrapados. Bajo el azote de la lluvia, el clan de Doles, ahora reducido a poco más de una docena, se refugió en una gran cueva, la misma cueva que una vez había sido el hogar de Khan y su familia. Era una ironía poética que no pasó desapercibida para el rey vengador. Se apiñaban en el interior, mojados, hambrientos y aterrorizados, con el rojo lamiendo sus heridas en la parte posterior. Khan no entró por la boca de la cueva. Eso es lo que ellos esperarían. Usó su conocimiento íntimo del lugar. Sabía de una chimenea, una abertura vertical en la parte superior de la cueva, oculta por la vegetación, que su padre le había mostrado cuando era un cachorro. Subió por la pared rocosa resbaladiza con una facilidad increíble, su cuerpo moviéndose con un propósito mortal. Se posicionó sobre la abertura, mirando hacia abajo a sus enemigos acurrucados. Eran como ratas en un barril. No se lanzó sobre ellos. Eso habría sido demasiado rápido. Tomó una enorme roca suelta al borde de la chimenea, una roca que pesaba cientos de kilos, y con un gruñido gutural que finalmente anunció su presencia, la empujó. La roca cayó en el centro de la cueva con un impacto atronador. No mató a muchos, pero el efecto fue devastador. El pánico total se apoderó del clan. En su terror ciego salieron corriendo de la cueva, directamente hacia la tormenta, directamente hacia la trampa final de Khan. Khan ya estaba esperándolos en la entrada. Cuando la masa desorganizada de Doles salió a la luz gris y lluviosa, él estaba allí, no como un fantasma, sino como una montaña de furia naranja y negra. Su aparición fue tan repentina, tan terrible, que los primeros perros se detuvieron en seco, resbalando en el barro. Y entonces comenzó la masacre. No fue una batalla, fue una ejecución. Khan se movió entre ellos no como un animal, sino como una fuerza de la naturaleza, un torbellino de garras y dientes. Cada golpe de su pata era un golpe mortal, rompiendo espaldas y aplastando cráneos. Cada mordisco era una sentencia de muerte. Su tamaño y su poder, que antes habían sido neutralizados por el número de sus enemigos, ahora eran un arma de destrucción masiva contra un grupo desorganizado y aterrorizado.
No había estrategia en los doles, solo un intento desesperado e individual de huir de una muerte inevitable. Uno por uno cayeron. El sonido de sus aullidos de agonía fue ahogado por el rugido de la tormenta. Khan se movía con una eficiencia aterradora, su pelaje empapado y manchado de sangre y barro. No había rabia en sus ojos, solo un vacío absoluto, una tarea que debía completarse. Era el ángel de la muerte de su propia familia. Finalmente, solo quedó uno, el Rojo, el líder, el arquitecto de su dolor. Había logrado escabullirse en la confusión inicial y ahora corría por su vida a través del bosque inundado. Khan lo vio. Dejó los cuerpos de su clan masacrado y comenzó a caminar, no a correr detrás de él. La caza final no sería apresurada. El Rojo corría con el último vestigio de su fuerza, sus pulmones ardiendo, sus heridas punzando. Se sentía a salvo, creyendo que había escapado. Llegó al borde de las cascadas de Zafiro, ahora un torrente rugiente y marrón por la lluvia. Se detuvo para recuperar el aliento, y en ese momento Khan apareció frente a él, bloqueando su camino. Había tomado un atajo, prediciendo cada uno de sus movimientos. El Rojo, atrapado entre el tigre y el abismo, se dio la vuelta, mostrando los dientes en un último acto de desafío desesperado. «Tú», siseó. Khan no respondió, simplemente caminó hacia él, lentamente, cada paso un golpe de martillo en el ataúd del Rojo. El Dole, en un último arranque de adrenalina, se lanzó hacia adelante. Khan no se molestó en esquivarlo, simplemente levantó una pata y lo golpeó. El golpe no fue diseñado para matar, sino para incapacitar. La pata delantera del Rojo se rompió con un chasquido audible. El Dole cayó al suelo, aullando de dolor. Khan se paró sobre él. Se inclinó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia, y por primera vez el Rojo vio los ojos de su némesis de cerca. No vio odio, no vio ira, vio un desierto. Un vacío absoluto que era mucho más aterrador que cualquier emoción. Con una calma aterradora, Khan hundió sus dientes en el cuello del Rojo, pero no lo sacudió, simplemente lo levantó y lo arrastró hasta el borde del acantilado, y allí, con la cascada rugiendo a su lado, lo soltó. El cuerpo del último miembro del clan que asesinó a su familia cayó al vacío y desapareció en las aguas turbulentas de abajo. La masacre era total. Khan se quedó allí, bajo la lluvia torrencial, mientras el agua lavaba la sangre de su pelaje. Miró hacia su valle, ahora silencioso y vacío. La venganza que lo había consumido, el propósito que lo había mantenido vivo, se había cumplido. El fuego en su interior se extinguió, dejándolo solo con las cenizas y el frío. Caminó de regreso a su antigua guarida, el lugar del crimen, y se acostó. Por primera vez en años, no había un plan, no había una casa, no había un enemigo. Solo el sonido de la lluvia y el eco de los fantasmas de su pasado. El rey tigre solitario había reclamado su reino, pero se había convertido en un rey de nada, un gobernante de un cementerio. La justicia de Khan fue absoluta, una masacre total para vengar una atrocidad. Pero al convertirse en un monstruo para cazar a los monstruos, ¿qué le queda ahora? ¿Creen que un alma tan consumida por la venganza puede encontrar alguna vez un nuevo propósito? ¿O está destinado a ser el último y solitario guardián de la tumba de su familia? Dejen sus pensamientos en el debate de abajo. Si esta saga de una venganza implacable y una masacre total te ha dejado sin palabras, muestra tu respeto por el rey solitario con un like que haga eco en el valle. Comparte esta leyenda de un dolor que se convirtió en un arma de exterminio. En Furia Animal, sabemos que a veces la única paz que se puede encontrar está al otro lado de una guerra total.